Bien, la dilatación de los cuerpos es cuando las dimensiones de un cuerpo aumentan. Este fenómeno ocurre cuando aumentamos su temperatura y cuando la enfriamos, los cuerpos se van a contraer. Para entender mejor estos fenómenos de dilatación, se hace una diferencia en tres tipos de dilatación: la dilatación lineal, dilatación superficial y dilatación volumétrica. La dilatación lineal. Si calculamos una barra alargada, la dilatación de este cuerpo se notará en su longitud, que será proporcional a la variación de su temperatura. Por ejemplo, tenemos una barra con una longitud inicial, tenemos una temperatura inicial, y al aumentar la temperatura, esta barra va a cambiar, va a aumentar su longitud. Vamos a tener una longitud final, una temperatura final, y esta es la que vamos a calcular, la variación de la longitud. La variación de la longitud va a ser dada igual al coeficiente de dilatación lineal, que es alfa, lo vamos a reemplazar con alfa, multiplicado por la longitud inicial por la variación de la temperatura. ¿Sí? Y así también tenemos la variación de la temperatura, que será igual a la temperatura final menos la temperatura inicial. Voy a empezarlo por acá, este de acá para que no nos olvidemos. Okay. Muy bien. Ahora, teniendo estos datos, vamos a deducir la fórmula de la longitud final de la barra. Tenemos que la longitud va a ser igual a la longitud inicial más la variación de la longitud. ¿Sí? La longitud inicial más la variación de la longitud va a ser igual a nuestra longitud final. Bien, ahora tenemos que la variación de la longitud es igual a alfa multiplicado por la longitud inicial por la variación de la temperatura. La reemplazamos en la fórmula. Vamos a tener a L igual a la longitud inicial más coeficiente de dilatación multiplicado por la longitud inicial multiplicado por la variación de la temperatura. Aquí podemos factorizar longitud inicial y vamos a tener que va a ser la longitud final igual a la longitud inicial multiplicado por 1 más el coeficiente de dilatación lineal por la variación de la temperatura. Las magnitudes del coeficiente de dilatación lineal va a estar dada por grado centígrado elevado a la menos 1. Si vemos un ejemplo, si tenemos a una temperatura de 15 grados, una varilla de hierro tiene una longitud de 5 metros y queremos calcular su longitud al aumentar la temperatura de 25 grados. Primero tenemos los datos. Este valor lo pueden obtener de tablas. Hay tablas, existen tablas para ver sus coeficientes. Por ejemplo, aquí yo le estoy dejando una. Coeficiente de dilatación lineal. Vamos a tomar, en este caso, la varilla de hierro. La varilla de hierro nos dice que tiene una dilatación lineal de 11,7 por 10 a la menos 6. Vamos a tomarlo como 12. ¿Okay? Vamos a redondear a 12 ese valor para este ejercicio. Muy bien, tenemos el coeficiente de dilatación del hierro, que será igual a 12 por 10 elevado a la menos 6 grados centígrados a la menos 1. Tenemos una temperatura inicial de 15 grados, como dice el enunciado, 15 grados. Tenemos una longitud de 5 metros y tenemos una temperatura final de 25 grados centígrados. Nosotros queremos saber cuál será su longitud final. Que la variación de la temperatura va a ser igual a la temperatura final menos la temperatura inicial, que sería 25 grados menos 15 grados. Nos daría 10 grados centígrados. Reemplazando todos estos datos en la fórmula, tendremos que la longitud será igual a 5 metros. Si reemplazamos longitud inicial, 5 metros,
multiplicado por 1 más el coeficiente de dilatación del hierro, 12 por 10 a la menos 6, multiplicado por grados centígrados a la menos 1. Todo esto multiplicado por la variación de la temperatura, que nos dio 10 grados centígrados. Metemos todos esos datos en la calculadora. Si se dan cuenta, este grado centígrado a la menos 1 con grados centígrados se van a simplificar y nos va a quedar el resultado en metros, ya que es una longitud. Tendremos que la longitud será igual a 5,0006 metros. Bien, ahora para este pequeño ejercicio, le voy a dar 2 minutitos para que lo resuelvan. Nos dice, si la vía de acero de un ferrocarril tiene una longitud de 200 metros en épocas de invierno, con una temperatura de 12 grados centígrados, ¿cuál será su longitud en un día caluroso cuando la temperatura llega a los 45 grados? Aquí obtenemos los datos. Primeramente le doy el coeficiente de dilatación ideal del acero, que será 12 por 10 a la menos 6, multiplicado por grados centígrados a la menos 1. Tenemos la temperatura inicial de 12 grados, tenemos la longitud inicial de 200 metros, la temperatura final de 45 grados centígrados. Muy bien, le doy 2 minutos para que resuelvan este ejercicio. Está muy parecido al anterior. Este material, este PDF, mejor dicho, diapositiva, está en la página para el que quiera descargarlo, por si quiere volver atrás y repasar algo que no le entendió. Lo puede descargar ahora mismo, ya lo tiene en la plataforma. Ingeniero, me sale 200,0792. Muy bien, vamos a anotarlo. 200. 200,0792. Ok. Muy bien, vamos a ver, primero tenemos que sacar la variación de la temperatura, ¿no es cierto? 45 grados centígrados menos 12 grados centígrados. Y esto nos va a dar igual a 33 grados centígrados. Muy bien. Ahora reemplazamos en la fórmula. La longitud inicial sería 200 metros multiplicado 1 más el coeficiente de dilatación del hierro, grados
grados centígrados elevado a la menos 1. Todo esto multiplicado por la variación de la temperatura, que sería 33 grados centígrados. Si metemos estos datos a la calculadora, nos tiene que dar 200,0792 metros, ¿no es cierto? Correcto. Bien, pasemos al siguiente. Dilatación superficial. Si calentamos una lámina plana, la dilatación de este cuerpo se nota en su superficie. La dilatación superficial, tomamos en cuenta la altura, la longitud y la altura del cuerpo, ¿no es cierto? La fórmula es muy parecida a la anterior. Escribimos, en vez de la longitud, vamos a escribir el área, que a eso es a lo que se refiere. El área final será igual al área inicial multiplicado por 1 más gamma multiplicado por la variación de la temperatura. ¿Okay? La variación de la temperatura, recordemos que es temperatura final menos temperatura inicial. ¿Okay? Es lo mismo que poner esto. Ahora sí. Ahora, para hallar ese coeficiente de dilatación, gamma, vamos a tener que gamma va a ser igual a 2 veces el coeficiente de dilatación lineal. ¿Okay? Si tuviéramos el hierro, si quisiera sacar el coeficiente de dilatación superficial del acero, por ejemplo, tendríamos que multiplicar este valor por 2 y así tendríamos el coeficiente de dilatación superficial. ¿Okay? Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, dice, en una casa de ventana de vidrio Pyrex tiene un área de 1,25 metros al cuadrado. Si la temperatura está a 21 grados centígrados, ¿cuál será su área final al aumentar la temperatura a 35 grados centígrados? Bien, tenemos este dato, sacamos de la tabla. El vidrio, el coeficiente de dilatación lineal que nos dan es alfa, es igual a 0,3 por 10 a la menos 5 grados centígrados a la menos 1. Tenemos una temperatura inicial de 21 grados centígrados, tenemos un área inicial de 1,25 metros al cuadrado, tenemos una temperatura final de 35 grados centígrados y necesitamos calcular su área final, ¿cierto? Como les decía, para hallar gamma tenemos que multiplicar por 2 el coeficiente de dilatación lineal. Tendríamos 0,6 por 10 a la menos 5 multiplicado por grados centígrados a la menos 1. Nuestra variación de temperatura sería 14 grados, al restar 35 menos 21. Reemplazamos esto en la fórmula. Vamos a tener que el área va a ser igual a 1,25 metros al cuadrado, multiplicado por 1 más 0,6 por 10 a la menos 5 grados centígrados menos 1. Esto es gamma. Aquí tenemos que anotar gamma. Recordemos que es este valor. Ok. Los que hayan descargado recién el PDF le pueden corregir ese dato. Y todo esto lo multiplicamos por 14. Si sacamos este resultado en la calculadora, nos va a dar que el área va a ser igual a 1,250105 metros al cuadrado. Bien, es muy parecido al anterior, ¿no es cierto? Solamente cambia el valor del coeficiente de dilatación. Para la dilatación volumétrica tendríamos la misma fórmula, pero cambiaría el coeficiente de dilatación volumétrico. Tendríamos a beta. Dar 3 veces el coeficiente de dilatación lineal. Después la fórmula viene dada de la misma manera. La dilatación volumétrica o el volumen de un cuerpo será igual al volumen inicial multiplicado por 1 más beta por la variación de la temperatura. Temperatura final menos temperatura inicial.
un litro de mercurio, cuando, cuando su temperatura, cuando su temperatura se eleva a 100, en 100 grados centígrados, me dicen. Lo que me está pidiendo es el volumen de, de esta sustancia. Cuando la variación de su temperatura es igual a 100 grados centígrados. Por ejemplo, tenemos aquí el coeficiente de dilatación volumétrico del mercurio, que será igual a 180 por 10 elevado a la menos 6. En este caso nos está dando directamente el coeficiente de dilatación volumétrico, que es beta. Tenemos un volumen inicial de 1 litro, tenemos una variación de temperatura que será de 100 grados, nos la da directamente. Vamos a reemplazar esto en la fórmula, vamos a tener que el volumen final va a ser igual a 1 litro multiplicado por 1 más el coeficiente de dilatación volumétrico del mercurio, en este caso sería 180 por 10 elevado a la menos 6 grados centígrados a la menos 1 por la variación de la temperatura, que sería 100 grados centígrados. Si llevamos estos datos a la calculadora, nos va a dar igual a 1,018 litros. Y si quiere, pero la pregunta nos dice en cuánto aumenta, no nos pide el volumen en realidad, nos pide la variación de volumen entre que ocurrió al elevar la temperatura a 100 grados. Entonces lo que tenemos que hacer para llegar a la variación del volumen, vamos a restar al volumen final al que obtuvimos menos su volumen inicial. Restamos 1,018 litros menos 1 litro, nos va a dar igual a 0,018 litros. Este sería el resultado final. Esta es la variación del volumen. ¿Okay? Es muy parecido, si se dan cuenta, las tres fórmulas. Lo único que cambia es el coeficiente de hidratación. Bien, aquí tenemos otro ejercicio porque practiquen. Ya se los voy a dejar. Es muy parecido al anterior. También existe la dilatación líquida. La dilatación de un líquido en un recipiente es aparente, porque la dilatación verdadera es la suma de la dilatación del líquido más la dilatación del recipiente. Bien, si tenemos un recipiente, le aumentamos la temperatura, va a crecer tanto, va a aumentar su volumen tanto el líquido como el recipiente. Entonces, esta parte de acá, la naranja, sería la dilatación aparente, la que nos dice el enunciado. Muy bien. En cambio, la dilatación de los gases es muy grande en relación a la dilatación de los líquidos o de los sólidos. Ocupa un volumen dependiendo de las condiciones exteriores, tales como la presión y la temperatura. Por ejemplo, si en un recipiente ponemos agua o algún otro tipo de líquido, le incrementamos su temperatura, este va a tender a evaporarse, se va a expandir, ¿no es cierto? Y se va a notar, es muy notorio en este caso. Ahora el calor, vamos a pasar al calor. El calor dijimos que es una energía térmica que se transfiere de un cuerpo a otro, las cuales se encuentran con temperaturas diferentes. Vamos a hablar esta vez sobre las unidades del calor. Bien, las unidades de calor serían caloría, que la caloría se define como la cantidad de calor que suministra a 1 gramo de agua para aumentar un grado de su temperatura, 1 grado centígrado de temperatura. Sin embargo, la kilocaloría es una cantidad de calor que suministra a 1 kilogramo de agua para aumentar 1 grado centígrado de temperatura. Tenemos también la medida inglesa, BTU, la unidad térmica británica, dice. La cantidad de calor que suministra a 1 libra de agua para que aumente su grado en un Fahrenheit. Tenemos estas equivalencias que nos dice que un BTU va a ser igual a 252 calorías y una kilocaloría va a ser igual a 1000 calorías. Bien, capacidad de calor.
Capacidad de calor. Es la cantidad de calor que necesita una sustancia para elevar su temperatura en un grado centígrado. Tenemos la fórmula que va a ser igual a la capacidad de calor igual a Q dividido entre la variación de temperatura, donde Q va a ser igual al calor suministrado y delta T va a ser igual a la variación de la temperatura. En un ejemplo de capacidad de calor tenemos una barra de hierro, requiere de 97,5 calorías para cambiar su temperatura de 20 grados centígrados a 100 grados centígrados. ¿Cuál es su capacidad calorífica? Bien, nos da un calor suministrado que es de 97,5 calorías. Nos da una temperatura inicial, una temperatura final y nos pide hallar su capacidad calorífica. Reemplazamos los valores, 97,5 calorías dividido entre la variación de la temperatura, 100 menos 20 nos da 80. Si ponemos en la calculadora nos va a dar igual a 1,21875 calorías sobre grado centígrado. También tenemos el calor específico, que es la cantidad de capacidad calorífica en la unidad de masa. Ok, tenemos la fórmula. Calor específico puede ser representada de esta manera, CE o simplemente C minúscula. Nos vamos a dar cuenta que estamos hablando de calor específico cuando encontramos a la masa en su fórmula. Si aquí no tenemos la masa, nos estamos refiriendo simplemente al calor, la capacidad de calor. Pero si agregamos la masa a la ecuación, estamos hablando de un calor específico. Por lo tanto, el calor suministrado será igual Q igual a calor específico por masa por la variación de la temperatura. Ejemplo de capacidad de calor específico. Calcular el calor específico del mercurio si se calienta 951 gramos desde 40 grados centígrados a 200 grados centígrados y se desprende en total 5021 calorías de calor. En los datos nos da la masa, que es 951 gramos, nos da el calor suministrado, que es de 5021 calorías, una temperatura inicial y una temperatura final. Reemplazando en la ecuación, tendremos que el calor específico va a ser igual a 5021 calorías dividido entre 951 gramos por la variación de la temperatura. Nos va a dar igual a 1,21875 calorías sobre gramos por grados centígrados. ¿Okay? Propagación del calor. El calor se propaga de tres maneras: por conducción, por convección y por radiación. Por favor, tomen en cuenta muy bien esta parte de la teoría porque va a entrar en el cuestionario. Va a haber un cuestionario luego de terminar esta unidad para repasar todo lo que vimos desde el día jueves. ¿Okay? Bien. Por conducción, el calor se propaga de un cuerpo a otro, de molécula a molécula. Por ejemplo, cuando agarramos una taza de café, el calor de la taza de café se transfiere a nuestras manos, del cuerpo con una temperatura mayor al cuerpo con temperatura menor, ¿no es cierto? Hay un intercambio de energías directamente de molécula a molécula. También cuando cuando cocinamos, el calor se transfiere al recipiente y el recipiente transfiere ese calor a nuestros alimentos. Tenemos otro tipo de propagación de calor que es por convección. ¿Qué es la propagación del calor? Se realiza mediante las moléculas de fluido que transporta el calor de un punto a otro. Por ejemplo, cuando se calienta un líquido o un gas, como en un sauna, por ejemplo.
Otro tipo de propagación del calor es la radiación. Se produce a gran distancia, es una propagación por medio de ondas electromagnéticas, por ejemplo, el sol que llega a la Tierra, el calor de microondas en la comida, es otro ejemplo. Cambios de fase. Es un fenómeno que consiste en el reordenamiento molecular de una sustancia como una consecuencia de ganar o perder calor. A estos cambios de fase se les llama fusión, vaporización, condensación, solidificación y sublimación. Cuando pasamos del estado líquido al estado sólido, lo llamamos solidificación. Cuando pasamos del estado sólido al estado líquido, le llamamos fusión. Cuando pasamos del estado líquido al gaseoso, lo llamamos vaporización. Y el estado gaseoso al líquido, condensación. Por último, tenemos la sublimación, que es el paso del estado sólido al estado gaseoso. Y también tenemos la sublimación inversa, que es del estado gaseoso al sólido. Vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, la fusión, que es el cambio de la fase sólida a fase líquida. Tenemos, por ejemplo, el hielo. En vaporización es el cambio de la fase líquida a la fase gaseosa. Por ejemplo, el agua caliente. Por ejemplo, de condensación o licuación, que es el cambio de la fase gaseosa a fase líquida. Por ejemplo, tenemos a las nubes que se convierten en lluvia, ¿no es cierto? Pasa de gaseoso a líquido. Tenemos la solidificación, que es el cambio de la fase líquida a la fase sólida. Por ejemplo, el hielo y el chocolate. Por ejemplo, el hielo pasa de estado líquido al bajarle su temperatura, se solidifica y se convierte en hielo. Lo mismo el chocolate. Lo tenemos en estado líquido. Si le bajamos su temperatura, se solidifica. Sublimación. Sublimación directa o volatilización. Es el cambio de la fase sólida a la fase gaseosa. Por ejemplo, tenemos al hielo seco y tenemos, por ejemplo, la sublimación inversa, el cambio del estado gaseoso al estado sólido. Tenemos a la nieve. Muy bien, basados en esto, les voy a dar unos 5 minutitos para que lo repasen, por favor, más que todo lo que es propagación del calor y las fórmulas de dilatación. De dilatación lineal, dilatación superficial, dilatación volumétrica y los cambios de espacio. Para que podamos resolver el cuestionario. ¿Está bien 10 minutitos? ¿Qué le parece? Para que resolvamos el quiz. Sí, sirve, Lince. Sí, está bien, está bien. O necesita más tiempito. Es bastante cortita la unidad, ¿no? Ya le voy a dar, vamos a tener 15 minutitos hasta las 18 y 30 y 25, ¿les parece? De acuerdo. A esa hora comenzamos con el quiz. Vamos a tener el quiz, va a ser de toda la unidad, ¿ok? Desde de la definición de calor, temperatura, las escalas térmicas, de todo. Le doy un poquito más de tiempo, ya hasta las 10:30 vamos a tener para repasar, ¿ok? Porque es un poquito larguito ahora que estoy viendo. Bien, vamos a tener unos 19 minutitos para repasar toda la unidad y vamos a resolver el cuestionario. Son aproximadamente unas 18 preguntas, más o menos. Son puras teóricas. La mayoría son teóricas. Están en su banco de preguntas. La mayoría son teóricas. Por eso es que no profundicé mucho en los ejercicios. Y vamos a basarnos en lo que dice su banco. Vamos a verlos. Por ejemplo, los cambios de fase. Hay muchas preguntas de cambios de fase. Tengan en cuenta
esta gráfica.